Encontré su auto estacionado frente al restaurante más caro de la ciudad. El vehículo negro, que hasta entonces solo había visto cuando íbamos juntos a eventos, ahora estaba aparcado allí, pero esta vez no estaba junto a él. Dentro, bajo la suave y acogedora luz del restaurante, estaba con otro hombre. Lo que empezó como una sensación extraña en el pecho pronto se convirtió en un nudo asfixiante. Cada paso que daba hacia esas puertas de cristal me acercaba a la verdad que no quería enfrentar, pero que sabía que estaba a punto de revelarse. No necesitaba entrar. Allí, en la mesa, reían y hablaban como si fueran los únicos en el mundo. Ella sonrió de una manera que no había visto en años, sus ojos se iluminaron, algo que ya no me pasaba. Una risa sincera escapó de sus labios mientras él le servía vino y sentí que el suelo se abría bajo mis pies. El momento en que se produce la traición no es el momento del acto físico, es el momento en el que te das cuenta de que has sido reemplazado, emocional, mental y completamente. Durante semanas todo parecía extraño. Se fue temprano, volvió tarde y me trató con una dulzura que solo puede venir de alguien que tiene la culpa. El deseo renovado, las dulces palabras susurradas en las primeras horas de la mañana, las invitaciones inesperadas a cenar. Quería creer que era un renacimiento. Que, después de tantos años juntos, después de tantos desafíos, ella había redescubierto en mí al hombre que amaba. Pero ese coche de allí, esa escena íntima de dos desconocidos que también conocía, decía algo más. De repente, todo cobró sentido. Las excusas, las sonrisas falsas, el perfume diferente que a veces olía en ella. Todas las señales estaban ahí y las ignoré. ¿Por qué nosotros, que nos dedicamos tanto, nunca vemos venir el final? ¿Por qué ignoramos lo obvio, incluso cuando nos grita en la cara? Se me revolvió el estómago mientras estaba afuera, observando impotente cómo la escena surgía de una pesadilla. Y aún así, no podía apartar la mirada. Cada segundo que pasaba era un golpe, una confirmación de que el amor que tanto apreciaba estaba muriendo allí, en esa mesa, con ese hombre. A medida que avanzaba la noche, algo dentro de mí cambió. Ya no era solo dolor, era ira. Una ira silenciosa que me carcomía por dentro. Podría confrontarla allí, montar una escena, exponerlo todo. ¿Pero qué ganaría yo con esto? Sabía lo que ella diría. No es lo que parece. Estás exagerando. Es solo un amigo. Palabras vacías que ya no significaban nada, porque ya sabía la verdad. Lo vi en sus ojos, en la forma en que lo tocó casualmente, como si fuera natural, íntimo. Algo que no me había hecho a mí mismo en mucho tiempo. Me di la vuelta y me fui de allí. Cada paso que daba de regreso al auto se sentía pesado, como si estuviera enterrando una parte de mí mismo. De camino a casa, mi cabeza estaba llena de preguntas que sabía que nunca tendrían respuesta. ¿Cuándo empezó esto? ¿Por qué hizo eso? ¿Dónde me equivoqué? No hubo respuestas, solo un vacío creciente. Días después todo salió a la luz. No había forma de seguir fingiendo que todo estaba bien. Ella admitió la traición, tal vez porque sabía que ya no podía ocultarla. Lo que no esperaba, sin embargo, fue la frialdad con la que lo hizo. Necesitaba algo más, dijo, como si yo fuera solo una pieza defectuosa, algo que ya no funcionaba como antes. Y de repente, fue mi culpa. Mi incapacidad para ver que ella estaba insatisfecha, mi incapacidad para satisfacer necesidades que ella misma nunca expresó. Eso es lo que más duele. Ella quería divorciarse. ¿Y yo? Ya estaba demasiado cansado para luchar. Los papeles se firmaron rápidamente, sin dramas. Lo único que quedaba ahora era el silencio, un silencio ensordecedor que llenaba la casa donde pasamos tantos años juntos. Pero luego llegó el golpe final. Cuando pensé que ella seguiría adelante con su vida con él, que al menos había encontrado lo que buscaba, la realidad se reveló de una manera aún más cruel. La abandonó poco después de que todo estuvo finalizado. No había futuro para ellos. Él nunca tuvo intenciones serias, simplemente aprovechó el momento y siguió adelante, dejándola sola, vacía, sin nada más que arrepentimiento. Ella intentó regresar. Ella vino a mí, desesperada, pidiendo una segunda oportunidad. Cometí un error, dijo con lágrimas en los ojos. No sabía lo que estaba haciendo.
Pero ya era demasiado tarde. No quedaba nada que salvar, nada que reconstruir. El daño ya estaba hecho. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí libre. Ahora, mirando hacia atrás, me pregunto, ¿qué le quedó a ella, después de que destruyó todo lo que teníamos por algo que realmente nunca existió? ¿Qué siente ahora, sola, en una casa que ya no es nuestra, con recuerdos que nunca podrán borrarse? Y eso es lo que me hace preguntarme. Si hubiera sabido lo que le deparaba el futuro, ¿lo habría hecho todo diferente? ¿O algunos errores son inevitables y la gente simplemente acepta el precio a pagar? ¿Qué harías si supieras que el final sería así? Bienvenido al canal. Aquí nunca apoyamos ningún tipo de traición. Las historias que escucharás son ficticias, pero la lección es real: la traición destruye vidas, familias y corazones. Prepárate, porque la historia que viene es intensa, llena de giros y vueltas y mostrará el amargo precio de la infidelidad. Buena historia y prepárate para escuchar algo que te dejará sin palabras. En el calor de Texas, donde los campos parecían extenderse hasta el infinito y el sol caía con una intensidad casi insoportable, vivía una pareja que, a los ojos de todos, parecía tener todo lo que uno podía desear en la vida. Jack y Laura habían estado casados durante casi 15 años y su relación, al menos en apariencia, era lo que muchos llamarían perfecta. Vivían en una hermosa casa de 2 pisos rodeada por una pequeña cerca blanca, típica de las casas de los alrededores de Dallas. El lugar estaba en silencio, un refugio para quienes, como Jack, apreciaban la tranquilidad después de largas jornadas de trabajo. Jack era un hombre dedicado. Trabajaba como gerente en una gran empresa de energía y sus esfuerzos le habían asegurado una vida cómoda a él y a su familia. Durante la semana, su tiempo lo repartía entre la oficina y los viajes de negocios. Cuando estaba en casa, me propuse estar presente. Era el tipo de hombre al que le gustaba encargarse de todo personalmente, desde solucionar pequeños problemas en la casa hasta organizar cenas para impresionar a sus amigos y vecinos. Para todos, Jack fue un ejemplo: marido trabajador, fiel y, sobre todo, devoto. Laura, por su parte, era una mujer de llamativa presencia. Su belleza era innegable, con largo cabello castaño y ojos profundos que parecían esconder algo más allá de lo que mostraba. Siempre se destacó en los eventos sociales, ya fuera por los elogios que recibía por su apariencia o por su capacidad para mantener conversaciones interesantes. Como ama de casa, Laura parecía tener todo bajo control, manejando la casa con maestría y al mismo tiempo manteniendo un aura de elegancia que la hacía lucir siempre impecable. Juntos, Jack y Laura construyeron una vida que muchos envidiarían. Sus rutinas estaban sincronizadas: Laura se ocupaba de las tareas del hogar, asistía a eventos sociales y formaba parte de la junta escolar local. Jack, en cambio, se concentraba en su trabajo, pero siempre reservaba el fin de semana para pasarlo con Laura, viajando a la casa de campo o cenando en buenos restaurantes. A los ojos de todos, eran la pareja perfecta, intocable por el tiempo o los problemas que aquejan a otros matrimonios. Sus sonrisas siempre fueron ensayadas y sus palabras elegidas cuidadosamente. Y esta impecable fachada nunca fue cuestionada por nadie. Pero, como toda relación, había capas debajo de la superficie y las sonrisas fáciles ocultaban más de lo que la pareja estaba dispuesta a admitir. El entorno idílico que habían construido juntos había comenzado a mostrar sutiles grietas con el paso de los años. Laura, que alguna vez había estado enamorada de la simplicidad de su vida con Jack, ahora parecía distante, envuelta en sus propios pensamientos. Jack, inmerso en sus responsabilidades laborales, apenas notó los pequeños cambios en el comportamiento de su esposa. No es que fuera un hombre distraído, pero los largos días de reuniones y viajes hicieron que las señales se perdieran en la rutina. Laura, sin embargo, sentía un vacío creciente, un vacío que ni las cenas caras ni los viajes lujosos podían llenar. En los últimos meses ha habido una tensión creciente entre ellos, invisible para los de afuera, pero palpable dentro de la casa. Los momentos de silencio entre la pareja, que alguna vez fueron cómodos, ahora parecían tener un peso incómodo. Jack notó los cambios, pero prefirió creer que era solo una fase. Es cansancio, se dijo, las cosas se arreglarán con el tiempo. Laura, en cambio, empezaba a preguntarse si el vacío que sentía era resultado de algo más grande, algo que no quería admitir ni siquiera ante sí misma.
Las conversaciones, que alguna vez fueron largas y atractivas, se habían vuelto monótonas, llenas de silencios incómodos. Laura evitaba hablar de sus sentimientos y Jack, acostumbrado a resolver problemas prácticos, no sabía cómo afrontar algo que no podía solucionar con un simple gesto o regalo. Intentó compensar la falta de conexión emocional con acciones, más viajes, más regalos, más promesas de momentos juntos. Pero Laura, silenciosa, aceptó todo con una sonrisa forzada, agradecida pero distante. Las cenas que alguna vez fueron ocasiones alegres y llenas de risas ahora estaban llenas de breves intercambios sobre la vida cotidiana. Jack habló sobre el trabajo, sobre los desafíos que enfrentaba en la empresa, mientras Laura escuchaba cortésmente, pero sin interés genuino. Ya no sentía el mismo orgullo que antes por los éxitos profesionales de su marido. Algo había cambiado en ella, y lo único que sabía era que no sabía cómo volver a ser quien era. Ese verano, el calor no fue lo único que asfixió. Las emociones tácitas entre los dos parecieron ampliar la distancia. Lo que antes había sido espontáneo y apasionado ahora era mecánico. Laura, que siempre había sido reservada acerca de sus sentimientos, se encontró cada vez más inmersa en pensamientos oscuros. Estaba empezando a cuestionar no solo su matrimonio, sino también la vida que había elegido. El amor seguía ahí, tal vez enterrado bajo el peso de los años, de las expectativas incumplidas y de los sueños que se habían quedado en el camino. ¿Pero sería suficiente para sostener lo que queda? Jack, aunque distante de algunos de estos cambios, también sentía que algo era diferente. No podía identificarlo y le perturbaba más de lo que quería admitir. Él todavía la amaba, de eso estaba seguro, pero, ¿qué haces cuando el amor ya no parece suficiente? Jack era un hombre práctico y los problemas emocionales nunca fueron su fuerte. Siempre creyó que todo se podía solucionar con tiempo y dedicación, pero, por primera vez en años, sintió que tal vez estaba perdiendo el control de lo que más valoraba, su familia. En los eventos sociales seguían desempeñando el papel de la pareja perfecta. Las risas y sonrisas del público no revelaban lo que sucedía en las sombras. Laura, aunque cada vez más distante, seguía siendo el modelo de esposa devota y encantadora. Jack, a su vez, se enorgullecía de presumir de su esposa en las cenas de negocios, como si fuera prueba viviente de su éxito, tanto en el trabajo como en su vida personal. Pero entre ellos, la desconexión creció como una grieta invisible, lenta pero devastadora. Y así, en medio de este escenario de apariencias mantenidas y sentimientos no resueltos, la vida siguió. El calor de Texas siguió castigando la tierra y, de la misma manera, el peso de la rutina y las expectativas tácitas comenzaron a pesar más en el matrimonio de Jack y Laura. Algo estaba a punto de suceder, algo que ninguno de los dos podía predecir, pero que ya asomaba en el horizonte como una tormenta inevitable. Aquellos días de silencio, conversaciones breves y sonrisas forzadas fueron solo el preludio de lo que estaba por venir. Laura, perdida en sus pensamientos, ya no sabía cómo recuperar lo que una vez había sentido por Jack. Jack, inmerso en el trabajo, seguía intentando mantener todo en orden, sin darse cuenta de que el desorden ya había comenzado hacía mucho tiempo. Lo que ambos no sabían era que, pronto, la vida que conocían estaba a punto de cambiar para siempre. Ese verano pareció más largo que cualquier otro que Jack y Laura hubieran vivido juntos. La rutina que antes era cómoda y predecible ahora pesaba como una cadena invisible que envolvía cada gesto, cada mirada. Jack todavía salía temprano para ir a trabajar, siempre intentando compensar el tiempo que pasaba fuera con pequeños gestos. Llevó flores, sugirió cenas en buenos restaurantes y habló constantemente sobre el viaje que iban a realizar próximamente, algo que estaba seguro podría reavivar la llama entre ellos. Laura, sin embargo, aceptó estos gestos con una sonrisa ausente. Por dentro, algo la estaba carcomiendo, una mezcla de culpa y frustración. Amaba a Jack, o al menos eso creía, pero el vacío que sentía no se llenaba con grandes gestos. Faltaba algo, algo que ni siquiera sabía definir, pero que se manifestaba en su constante inquietud. Pasaba largas horas mirando por la ventana, observando el mundo exterior, sintiéndose cada vez más desconectada de la vida que alguna vez había elegido con tanta certeza. Los amigos de Laura empezaron a notar su cambio. Estaba más distante, menos presente en las conversaciones. Si antes era el centro de atención, ahora parecía querer fundirse en un segundo plano, como una sombra. Jack, a su vez,
quedó cegado por sus propios esfuerzos por salvar algo que ni siquiera sabía que estaba roto. Continuó haciendo planes, creyendo que, con el tiempo, todo volvería a la normalidad. Era como si estuviera intentando arreglar una máquina sin saber que las piezas principales ya no funcionaban. Fue durante una de esas noches normales, cuando Jack sugirió otra cena fuera, que Laura se negó por primera vez. La excusa era simple: estaba cansado. Pero Jack sintió que había algo más. Su mirada, siempre tan cálida, parecía vacía, distante. Él insistió, intentó convencerla, pero ella se mantuvo firme. Había cansancio en las palabras de Laura, un peso que él no podía entender. No es nada, Jack. Estoy exhausto. Necesitamos un descanso. De todo. Jack se quedó allí, confundido. ¿Pausa? ¿Qué significó esto? Al día siguiente, en el camino de regreso a la oficina, la mente de Jack estaba llena de preguntas. Intentó concentrarse en el trabajo, en las negociaciones que ocupaban su agenda, pero el comportamiento de Laura lo perseguía. Ese nada que ella dijo resonó en su mente como una señal de alerta que no supo interpretar. A medida que Jack se hundía aún más en sus responsabilidades, Laura se encontró cada vez más distante. La idea de un descanso le parecía reconfortante, pero no sabía qué significaba exactamente. ¿Fue matrimonio? ¿La vida que llevaron? ¿O simplemente la sensación de estar atrapado en una rutina de la que no puedes escapar? Lo único que sabía era que, en su interior, algo había cambiado y ya no podía ignorarlo. Fue entonces cuando apareció. Era solo un conocido de las reuniones sociales, alguien con quien Laura había hablado algunas veces en cenas y eventos. Al principio todo fue muy casual. Se intercambiaron algunos mensajes aquí y allá, conversaciones que parecían inofensivas. Era encantador, ingenioso y, en cierto modo, ofrecía una salida a lo que Laura sentía. Sin darnos cuenta, los mensajes se hicieron más frecuentes, los encuentros más estrechos. La amistad evolucionó y Laura, que se sentía cada vez más desconectada de Jack, empezó a encontrar en ese hombre una sensación de novedad, de libertad que había perdido. Una noche, mientras Jack estaba en otro de sus viajes de trabajo, Laura y el hombre cenaron juntos. La excusa que se había dado era sencilla: era solo la cena. Nada más. Pero en el fondo sabía que había cruzado una línea invisible. Se rieron juntos y Laura sintió una ligereza que no había sentido en mucho tiempo. El contacto de sus manos sobre las de ella, aunque breve, transmitía una intimidad que ya no encontraba con Jack. Las reuniones se hicieron frecuentes. Jack no sospechaba nada, al fin y al cabo confiaba en Laura. Habían estado casados el tiempo suficiente como para dar por sentada la confianza. Pero mientras Jack se concentraba en salvar un matrimonio que creía que estaba pasando por una mala racha, Laura ya estaba demasiado distante para darse cuenta de la brecha que se había formado entre ellos. Las semanas transcurrieron confusamente. Jack se esforzó cada vez más, mientras Laura se hundía más en lo que ahora se había convertido en una aventura. Los mensajes intercambiados en mitad de la noche, los encuentros furtivos en cafés y restaurantes lejanos, todo eso la hacía sentir viva de nuevo, como si estuviera redescubriendo algo que había perdido hacía mucho tiempo. Pero al mismo tiempo, había una creciente culpa. Cada vez que miraba a Jack, el peso de la culpa la aplastaba, pero no lo suficiente como para detenerla. Fue un viernes por la noche, durante otro de los viajes de Jack, que todo culminó. Laura había decidido pasar la noche con su amante. Estaban en un restaurante de lujo, riendo e intercambiando miradas que, para cualquiera que los mirara, parecían dos amantes recién enamorados. Afuera, sin embargo, Jack había regresado antes de lo esperado. Aparcó el coche en el restaurante, el mismo donde tantas veces había cenado con Laura, y allí estaba el coche de ella, aparcado cerca de la entrada. El corazón de Jack se aceleró, pero se obligó a creer que era solo una coincidencia. Quizás estaba con amigos. Quizás fue una cena informal. Pero a medida que se acercaba a las ventanas de cristal, su mundo empezó a desmoronarse. Allí estaba ella, sonriendo, con un brillo en los ojos que hacía tiempo que no veía y que no era para él. La visión lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Laura y el hombre, juntos, tenían intimidad de una manera que Jack no podía negar.
Su risa, tan espontánea, tan sincera, era algo que no había visto en años. Y en ese momento lo supo. La traición estaba ante sus ojos y no había vuelta atrás. Mientras se alejaba de las ventanas, Jack sintió una mezcla de ira y desesperación, pero también una calma terrible. La verdad, aunque devastadora, fue en cierto modo liberadora. Ya no necesitaba luchar por algo que ya estaba perdido. ¿Pero qué vendría después? ¿Qué haría con el dolor que ahora lo consumía? ¿Y cómo justificaría Laura lo que había hecho? El siguiente paso estaba a punto de darse y lo que descubrió cambiaría todo. Jack no podía quitarse la imagen de la cabeza. Laura, tan radiante, sentada al lado de aquel hombre, completamente entregada, como si el mundo que la rodeaba no existiera. La escena se había grabado a fuego en su mente como una cicatriz. Condujo a casa en silencio, con el peso de la traición presionando su pecho como un bloque de cemento. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo enfrentarse a Laura después de todo lo que había visto? Era como si le hubieran arrancado el suelo bajo los pies y la realidad, que hasta entonces había creído sólida, se derrumbara lentamente. En el silencio de la noche, Jack entró en la casa. La casa que alguna vez había sido el símbolo de su unión con Laura ahora parecía vacía, fría. Cada detalle del entorno les traía recuerdos, las fotografías en las paredes, los objetos decorativos que habían elegido juntos, los muebles que componían el espacio donde construían una vida. Nada más tenía el mismo valor. Laura regresó tarde esa noche, creyendo que Jack todavía estaba lejos. Entró con pasos ligeros, y cuando vio la luz encendida en la habitación, se detuvo un momento. Su corazón se aceleró. Algo andaba mal. Jack estaba allí, sentado en el sofá, mirando al vacío. «Regresaste temprano», dijo, con la voz entrecortada, tratando de sonar casual, pero sabiendo que algo estaba por suceder. Él no respondió de inmediato. El silencio entre ellos era denso, lleno de una tensión que ella no podía soportar. Laura sintió que se le revolvía el estómago. «Jack, ¿qué está pasando?», preguntó, con un tono de voz más alto, casi tratando de convencerse de que todo estaba bien. Finalmente, levantó la vista hacia ella, pero la mirada era fría, distante, como si estuviera viendo a alguien a quien ya no conocía. «Lo sé, Laura. Los vi esta noche». Las palabras cayeron sobre ella como una hoja afilada, cortando cualquier intento de disfrazarse. Laura se quedó quieta, con culpa mezclada con miedo, sin saber qué decir. Por dentro, su mente corría en mil direcciones, buscando una explicación, una excusa, pero no llegaba nada. Ella quedó expuesta. «¿Qué? ¿Qué viste?», tartamudeó, tratando de ganar tiempo, esperando que él no lo supiera todo. Tal vez hubiera una salida, tal vez aún pudiera revertirla. «No actúes como si no entendieras, Laura. Te vi, con él». Lo vi todo. La voz de Jack era baja, pero tenía una ira contenida. No gritó, no hizo ningún escándalo, lo que empeoró todo. La calma de Jack era como el silencio antes de una tormenta devastadora. Laura miró hacia abajo, derrotada. No se podía negar. Las mentiras que había dicho, las excusas, los encuentros furtivos, todo estaba ahora a la vista. Respiró hondo, tratando de encontrar palabras que pudieran aliviar la situación. «Jack, comenzó ella, pero fue interrumpida. «¿Cuánto tiempo, Laura?», preguntó, su voz ahora más firme. «¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?». Laura dudó por un momento, su mente debatiéndose entre la verdad y la necesidad de ocultar todo lo que pudiera. Pero en el fondo sabía que mentir más solo empeoraría todo. «Meses», respondió ella, casi en un susurro. «Esto empezó hace unos meses». El silencio que siguió a su confesión fue asfixiante. Jack sintió el peso de cada palabra que ella decía. Meses. Meses de engaños, de mentiras, mientras intentaba salvar un matrimonio que ya se estaba desmoronando. Se levantó lentamente del sofá y caminó hacia la ventana, donde miró pero no vio nada más que oscuridad. El dolor en su pecho era insoportable, pero aún así necesitaba entender. ¿Por qué? Fue todo lo que pudo preguntar, su voz se quebró al final. Laura se acercó lentamente, sin saber qué hacer con sus manos.
Quería tocarlo, pero sabía que ese gesto ahora estaría vacío. No había ningún consuelo que ofrecer. No lo sé, comenzó, luchando por encontrar las palabras. Me sentí tan perdido. No sabía cómo decírtelo. Nuestra vida parecía como si viviéramos en mundos separados. Me sentí solo, Jack. Y él me hizo sentir algo que ni siquiera sabía que había perdido. Sus palabras fueron como cuchillos que atravesaron a Jack. Lo había intentado, realmente creía que estaba haciendo todo lo posible para que las cosas siguieran funcionando. Pero mientras él creía que estaba luchando por ellos, Laura se había rendido sin que él se diera cuenta. Podrías haber hablado conmigo. Podría haber dicho algo, dijo Jack, con la voz llena de amargura. En cambio, elegiste hacer trampa. Eligió destruir todo lo que teníamos. Laura no respondió de inmediato. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, pero no hizo ningún movimiento para enjugarlas. El peso de lo que había hecho finalmente estaba cayendo sobre ella. Lo sé que cometí un error, Jack. Pero estaba tan confundida, tan perdida dentro de mí misma. No sabía cómo hablar contigo, cómo resolver esto. Y vaciló un momento, tratando de reunir el coraje para continuar, y cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. No sé cómo llegué aquí. ¿Demasiado tarde? Jack se giró hacia ella, con los ojos llenos de dolor e incredulidad. ¿Demasiado tarde para qué, Laura? ¿Para ser sincero? ¿Para luchar por nosotros? Ella bajó la cabeza, incapaz de soportar su mirada. Lo siento, fue todo lo que pudo decir, apenas audible. Durante un largo momento, el silencio volvió a dominar la habitación. Jack la miró, tratando de encontrar algo, cualquier cosa que pudiera explicar, que pudiera justificar lo que había hecho. Pero no hubo ninguna explicación que fuera suficiente. No había excusa para el vacío que ella había dejado dentro de él. Lo siento, no es suficiente, Laura, dijo finalmente, con voz fría. Después de todo, no. Pasó junto a ella sin decir una palabra más y subió las escaleras hacia su habitación. Laura permaneció donde estaba, inmóvil, mientras las lágrimas caían en silencio. Quería seguirlo, quería pedirle perdón, pero sabía que, en ese momento, no había nada más que decir. La traición quedó al descubierto. Jack lo sabía. Y a partir de ese momento ya no hubo vuelta atrás. Los días que siguieron fueron confusos para ambos. Jack evitaba estar en casa tanto como podía, mientras Laura, consumida por la culpa y el arrepentimiento, intentaba encontrar formas de reconstruir algo que sabía en el fondo que ya estaba perdido. Seguían compartiendo la misma casa, pero ahora eran extraños, separados por una barrera invisible e insuperable. La tensión era asfixiante y los pocos diálogos que intercambiaron fueron fríos, breves, carentes de emoción alguna. Sin embargo, una noche sucedió algo inesperado. Laura intentó una vez más acercarse, buscando la manera de enmendar lo que había hecho. Sabía que sus posibilidades de reconciliación eran escasas, pero el miedo a perder a Jack para siempre la impulsó a intentarlo, aunque fuera inútil. Jack, necesitamos hablar, dijo ella, mientras él se preparaba para irse. Él la miró por un momento, el cansancio escrito en todo su rostro. ¿De qué, Laura? ¿Qué más hay que decir? Su voz sonaba cansada, sin la calidez de antes. Sé que cometí un error, que lo que hice es imperdonable. Pero, necesito que sepas que nada de lo que tuve con él fue real. Él me usó, Jack. Me dejó justo después de todo eso. Su voz comenzó a temblar, revelando el miedo y la vergüenza que la consumían. No quería nada más que un momento. Y ahora estoy solo. Jack la miró en silencio. Eso, de alguna manera, se sintió como el golpe final. No solo lo había traicionado, sino que lo había hecho por algo vacío, por alguien que no tenía intención de quedarse. Lo que ella había destruido en busca de una falsa libertad ya no tenía nada. Respiró hondo y sus palabras resonaron en su mente. Y por primera vez en días habló, pero lo que dijo no trajo alivio a ninguno de los dos. Tú elegiste esto, Laura. Ahora hay que vivir con las consecuencias.
Los días posteriores a la revelación de la traición fueron silenciosos, llenos de una tensión que no dejaba respirar. Jack y Laura, aunque bajo el mismo techo, se movían como extraños compartiendo un espacio sin propósito. La casa que alguna vez había sido un hogar acogedor ahora parecía fría, casi estéril, como si la energía vital que una vez la llenaba se hubiera agotado por completo. Jack se fue a trabajar sin decir palabra y Laura, inmersa en el peso de sus decisiones, evitó cruzarse en su camino. Pasó horas en su habitación, pensando en el vacío que la consumía. La vida que había construido con Jack se estaba desmoronando y ahora se encontraba enfrentando una soledad que nunca antes había experimentado. El hombre con el que había engañado a Jack la había abandonado sin dudarlo, sin mirar atrás, y eso hacía que todo fuera aún más difícil de soportar. No fue solo el final de una aventura, fue la comprensión de que ella había destruido todo para nada. El arrepentimiento fue abrumador, pero el tiempo no se pudo revertir. Jack, por otro lado, estaba experimentando un dilema moral que lo pesaba como un ancla. Estaba dividido entre el amor que alguna vez sintió por Laura y la traición que ahora atormentaba cada uno de sus pensamientos. Todos esos años juntos, construyendo una vida, parecieron deslizarse entre sus dedos como arena. La ira y el dolor se mezclaron de forma confusa, haciéndole imposible decidir cuál sería su siguiente paso. Por mucho que quisiera alejarse, había una parte de él que todavía se aferraba a lo que habían sido. Eso era lo que más lo torturaba. El hecho de que, incluso con el peso de la traición, una parte de él todavía quería creer que podía haber salvación. Sin embargo, la realidad fue cruel, y la mirada fría que le dirigió a Laura cuando pasó junto a ella en la casa dejó claro que no podía perdonar. Ahora había un abismo entre ellos, mayor del que cualquier palabra podría salvar. Jack se mantuvo ocupado, sumergiéndose aún más en su trabajo para evitar pensar en la situación. Las noches, sin embargo, fueron inevitables. Fue cuando se acostó en la cama vacía que el dolor volvió con fuerza. La almohada junto a la suya, una vez ocupada por Laura, ahora parecía un recordatorio constante de lo que había perdido. En ese espacio de soledad y silencio, Laura comenzó a cuestionarse no solo sus elecciones, sino qué haría a partir de ahora. Sabía que no podía seguir viviendo así, asfixiada por la culpa y el desprecio silencioso de Jack. Hubo momentos en que intentó iniciar una conversación, pero la mirada de Jack siempre la detuvo. Ya no había diálogo entre ellos, solo una convivencia forzada, como dos fantasmas atrapados en una casa que ya no ofrecía refugio. Fue en una de esas noches que Laura finalmente encontró el coraje para acudir a Jack. Estaba sentado en el porche, con la mirada perdida en el horizonte. La cálida brisa mecía las hojas de los árboles circundantes y el sonido de las cigarras llenaba el aire, creando una escena casi pacífica, en contraste con el caos que ambos vivían en su interior. ¿Podemos hablar? Su voz era baja, casi como pidiendo permiso. Jack no respondió de inmediato. Continuó mirando al horizonte por unos segundos más, antes de finalmente asentir con la cabeza, sin girarse para mirarla. Sé que ahora me odias, comenzó, con las manos temblando mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas. Y lo entiendo. Lo que hice es imperdonable, pero no puedo seguir así. No podemos seguir así. Él permaneció en silencio, con la postura rígida, pero Laura continuó, sintiendo que necesitaba explicarse, aunque sabía que no había explicaciones suficientes. No estoy tratando de justificar lo que hice. Sé que destruí todo, que te lastimé de maneras que ni siquiera puedo imaginar. Pero, yo solo, ella vaciló, su voz se apagó cuando las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. Ya no quiero vivir así. Con esta distancia, con este silencio. Si este es el final, Jack, dímelo. Porque yo, ya no puedo hacerlo más. Jack finalmente se volvió para mirarla. Su mirada era cansada, marcada por el dolor y el resentimiento. Él la observó durante un largo momento, como si intentara decidir qué decir, o tal vez si valiera la pena decir algo. No sé lo que quiero, Laura, dijo finalmente, con la voz ronca. Una parte de mí quiere odiarte por lo que hiciste. Otra parte de mí quiere olvidarlo todo y volver a ser como éramos. Pero, hizo una pausa, con los ojos fijos en los de ella. ¿Cómo esperas que haga eso? ¿Cómo esperas que te mire y no vea lo que pasó? ¿Qué borro todo lo que vi? Laura no tenía respuestas.
Las lágrimas ahora corrían libremente por su rostro mientras sentía el peso de la situación aplastando su corazón. Sabía que el perdón era algo lejano, quizá incluso imposible. Pero lo que no esperaba era el vacío total que conllevaba la incertidumbre. Sé que te perdí, Jack. Apenas podía hablar entre lágrimas. Pero yo, no sé qué hacer. No sé cómo seguir adelante sin ti. La desesperación en las palabras de Laura golpeó a Jack de una manera que no esperaba. Una parte de él quería alejarla, quería seguir sintiendo la ira y el resentimiento que se habían convertido en sus compañeros durante los últimos días. Pero al mismo tiempo había algo en su voz, una vulnerabilidad que lo hizo dudar. Yo tampoco lo sé, Laura, dijo, casi en un susurro. No sé qué hacer con esto. Ambos guardaron silencio. La cálida brisa nocturna los envolvió mientras el sonido de las cigarras llenaba el aire. Había una verdad cruel en lo que ambos habían dicho. Estaban perdidos, atrapados entre el deseo de salvar lo que alguna vez fue importante y la realidad ineludible de que había sido destruido. Jack se levantó lentamente, sin mirar a Laura. Regresó a la casa, dejándola sola en el porche, con lágrimas todavía corriendo por su rostro. Sabía que ese momento no había traído ninguna solución. No había palabras mágicas que pudieran arreglar lo que se había roto. El silencio entre ellos continuó, pero ahora era un silencio diferente. Ya no era el frío vacío que los separaba, sino el eco de un dilema imposible de resolver. Jack sabía que tendría que tomar una decisión y Laura sabía que, independientemente de la decisión, lo que habían tenido antes nunca volvería a ser lo mismo. Pero la pregunta que ahora pesaba sobre ambos era, ¿estaban dispuestos a aceptar el final o luchar por una nueva versión de sí mismos, aun sabiendo que las cicatrices siempre estarían ahí? Lo que vino después dependió no solo de una decisión, sino de un cambio profundo en quienes eran, y ambos sabían que eso sería la parte más difícil. Los días que siguieron al enfrentamiento final fueron como una espesa niebla, donde el tiempo parecía pasar. Laura siguió viviendo en la casa, pero ahora era como una extraña en un espacio que ya no le pertenecía. Jack, en cambio, permaneció distante, silencioso, cada vez más convencido de que, por mucho que hubiera amado a su esposa, lo que existía entre ellos ya no podía salvarse. Sus palabras resonaron en su mente, pero ya no pudieron romper la barrera que se había formado alrededor de su corazón. El perdón que ella buscaba era una montaña demasiado alta para que él la escalara. Esa mañana, cuando Jack finalmente tomó su decisión, no hubo grandes discusiones ni peleas. Simplemente entró en la cocina donde estaba Laura y la miró fijamente por un momento. Ella, cansada de tantos desvelos y de continua angustia, lo miraba con ojos que pedían una respuesta, cualquier respuesta, fuera la que fuera. Hemos terminado aquí, Laura, dijo Jack, con una firmeza que la sorprendió. Ya no puedo. Ya no puedo mirarte y ver a la mujer con la que me casé. Esto, todo lo que pasó, terminó destruyéndonos. Las palabras de Jack fueron como un golpe silencioso. Laura sabía que ese momento llegaría, pero escuchar la decisión final de sus labios hizo que el suelo se desmoronara bajo sus pies. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, pero no hizo ningún movimiento para intentar convencerlo de lo contrario. No había nada más que decir. La traición había roto algo que nunca podría repararse. Yo, lo entiendo, murmuró, con la voz quebrada. Jack la miró durante un largo momento. En otra vida, tal vez habría elegido luchar. Quizás había intentado rescatar lo que quedaba. Pero ahora, al mirar a Laura, supo que todo había cambiado. El amor que alguna vez sintió por ella todavía estaba ahí, en algún lugar profundo, pero fue ahogado por el dolor, la desconfianza, por noches interminables de ira y soledad. Voy a solicitar el divorcio mañana, dijo Jack, girándose para salir de la cocina. Laura se quedó sola, lágrimas silenciosas cayendo al suelo mientras su cuerpo temblaba por el peso de la decisión final. El hombre con el que había construido una vida se iba, y esta vez no había vuelta atrás. El vacío que siguió fue asfixiante. Sabía que lo había arruinado todo y ahora no quedaba nada más que las ruinas. En los días siguientes, Jack empezó a organizar su vida más allá de aquel matrimonio fallido. Contrató a un abogado y comenzó el proceso de divorcio. Con el tiempo, empezó a permitirse imaginar un futuro sin Laura, sin el peso de la traición que los había consumido. Hubo un momento, sentado en su escritorio,
en el que se dio cuenta de que tal vez el perdón no era posible, pero sí un nuevo comienzo. Comenzó a pensar en alejarse, en empezar de nuevo en otro lugar, lejos de los recuerdos que lo perseguían en cada rincón de la casa. Laura, a su vez, se hundió aún más en su soledad. El hombre por el que había arriesgado todo la había abandonado poco después de que se revelara la traición y ahora, sola, enfrentaba las consecuencias de sus decisiones. Sus amigos comenzaron a alejarse y ella no tenía a nadie más a quien recurrir. El arrepentimiento era una carga que llevaba todos los días, pero la mayor culpa era saber que no había vuelta atrás en el tiempo, que no había forma de deshacer los errores que había cometido. Intentó encontrar una manera, pero estaba perdida. Pasaron meses antes de que se concretara el divorcio. Jack salió de casa una mañana llevándose solo lo esencial. Se mudó a un modesto apartamento en el centro de la ciudad, dejando atrás la vida que había construido con Laura. La casa se vendió y el dinero de la venta se dividió entre los dos. Jack no miró hacia atrás. Sabía que ese capítulo de su vida estaba cerrado. Sin embargo, el dolor aún persistía. Empezar de nuevo fue más difícil de lo que imaginaba, pero al menos ahora tenía el control de su propia narrativa. Laura, sin embargo, no pudo encontrar esa fuerza. La soledad era asfixiante y los días se convirtieron en una secuencia monótona de arrepentimiento y culpa. Sin Jack, sin amigos y sin un futuro con el amante que la había abandonado, finalmente se encontró en el punto más bajo de su vida. No quedaba nadie a quien recurrir y lo que quedaba de su vida parecía una sombra de lo que era antes. En un último gesto de desesperación, Laura intentó volver a conectarse con Jack, meses después de su divorcio. Ella lo llamó para hablar, pidiéndole una última oportunidad para resolver todo, pero Jack, con una mirada tranquila y distante, se limitó a escucharla sin decir una palabra. Cuando ella terminó de hablar, él la miró por un largo momento y dijo con calma, «Laura, espero que encuentres la paz. Pero ya no soy la persona que puede darte eso. Ambos tomamos nuestras decisiones y ahora tenemos que vivir con ellas». Se levantó dejando a Laura sola una vez más. Y por última vez, sintió el peso aplastante de su ahora permanente soledad. Jack siguió adelante y poco a poco reconstruyó su vida. No sabía lo que le deparaba el futuro, pero sabía que finalmente estaba libre del peso de la traición. El camino que tenía por delante no sería fácil, pero estaba dispuesto a seguir adelante. En cuanto a Laura, permaneció atrapada en el pasado, envuelta en sus recuerdos y arrepentimientos, sin poder liberarse. Al final, la traición destruyó algo más que su matrimonio. Ella destruyó la fe que ambos tenían en sí mismos, y las consecuencias de eso resonarían durante años en sus vidas. ¿Y tú? ¿Qué te pareció esta historia? Comenta tu opinión a continuación. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias impactantes. Recuerde, aquí no apoyamos las trampas de ninguna manera, y todas las historias son ficticias y muestran las devastadoras consecuencias que la infidelidad puede traer a la vida de todos los involucrados.